Si Garcilaso de la Vega se hubiera planteado en alguna ocasión cuál sería su profesión, jamás hubiera pensado que escritor. Garcilaso es un cortesano, un servidor del emperador Carlos V y un guerrero. Además, fue el paradigma del noble renacentista y por tanto poseía una vasta cultura y afición a las letras, lo que le condujo a escribir su obra poética. Esta obra es capital en el devenir de la poesía española. Introdujo en España las formas de meros italianos y tuvo una influencia decisiva en sus sucesores, desde Quevedo y Lope hasta Salinas, Cernuda y Alberti. Paradójicamente es la poesía, por encima de los hechos de armas o políticos, en los que tanto destacó, la que ha hecho inmortal la memoria de Garcilaso. Hoy, aquí en Crónica Lunares, siendo lunes 15 de noviembre, Lunae Daes, como lo llamamos nosotros, vamos a hablar de eglogas, de Garcilaso de la Vega, como ustedes bien ya escucharon. Vamos a hacer nuestra introducción. Esto es Crónica Lunares, como les decía. Yo soy Irving Sun y pues comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James's Park. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Garcilaso de la Vega nació en Toledo a principios del siglo XVI, probablemente en el año 1501. Su padre, del mismo nombre, conde de Feria, fue consejero del Estado de los Reyes Católicos y embajador español en Roma ante el Papa Alejandro VI. Su madre, Sancha de Guzmán, heredaría el ducado de Medina de las Torres. Su estirpe, por lo tanto, entronca con dos de los mayores linajes nobiliarios castellanos, los de Santillana y los de Guzmán, lo que condicionó su educación y su destino. Se formó a la sombra de la corte en las artes liberales, las letras y las lenguas griegas, latina, italiana y francesa, siendo uno de sus preceptores el maestro Pedro Martín de Anglería. Un autor contemporáneo al suyo nos ha dejado un significativo relato de su persona que dice así: hermosamente varonil, de grandes y vivos ojos, de rostro apacible, de frente despejada, dulce en los sentimientos del amor, vehementísimo en los de amistad, noble en sus palabras, cortesano en las acciones. El propio Garcilaso, con su mayor humildad, dijo de sí mismo: no soy, pues, bien mirado, tan disforme ni feo. Unos pleitos entablados en Toledo, en su juventud, le llevaron al destierro como muchos otros, aunque pronto entró en el servicio del emperador. Combatió en la batalla de Olías contra los comuneros, formó en una expedición en la defensa de Rodas contra los turcos en 1522 y ese mismo año en la campaña de Francia que llevó a la toma de Fuenterrabía. En 1524 fue investido caballero de la Orden de Santiago, como ya lo había sido su padre, y en 1525 se casó con Elena de Zúñiga, a instancias de Carlos V, instalándose como regidor en su ciudad natal de Toledo. Ahí conoció a la dama portuguesa Isabel Freire, del cortejo de la reina, de quien se enamoró y que es figura omnipresente en sus poemas con el nombre supuesto de Elisa. Habiendo acudido a Roma para asistir a la coronación del emperador, fue testigo de una boda que no contaba con el beneplácito de éste, quien le desterró de Ratisbona, pero los buenos oficios del duque de Alba lograron su perdón.
siendo enviado a Nápoles donde redactó lo mejor de su obra poética. En 1533 reanudó su actividad militar, embarcado en el Mediterráneo para combatir a los piratas berberiscos. Fue herido de gravedad cerca de Túnez en el año 1535. Tras su convalecencia participó al año siguiente en la campiña de Provenza, con el cargo del maestre de campo. En el asalto a la fortaleza de Lemuy, cerca de Frejus, recibió una nueva y grave herida ante los ojos del propio emperador y murió días después en Niza, cuando contaba solamente con 35 años de edad. Su obra poética es ciertamente corta frente a la magnitud de su importancia. Consta de 3 egoglas, 2 elegías, una epístola, 38 sonetos, 3 odas en latín y 8 coplas compuestas, en contraste con el resto de su obra, en versos octosílabos de estilo tradicional castellano. Es comúnmente aceptado que lo más destacado de esta obra sean las egoglas, de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa, no sin antes recordarles nuestras diferentes redes sociales donde nos pueden escuchar, donde nos pueden encontrar y comunicarse con nosotros, como Crónica Lunares de Izun en Facebook, en Instagram como cronicalunares.zun y en Twitter nos encuentran como @izung1 y en YouTube también me gustaría mucho que nos siguieran ahí, que se dieran oportunidad de suscribirse a nuestra página como Crónica Lunares de Izun y pues todas las demás plataformas donde escuchan ustedes los podcasts, ahí nos pueden encontrar. Vamos a hablar de ellas en el próximo corte, por lo mientras, ahorita vamos a hacer el corte, nuestro primer corte como les decía, y regresamos, ya con nuestro argumento y nuestros personajes de esta obra de la cual vamos a hablar hoy. Vamos y regresamos. Estas composiciones fueron escritas durante la estancia de Garcilaso en Nápoles, en la tradición petrasquista del Dolce Stil Nuovo. La egogla primera consta de 421 versos distribuidos en estancias y en ella escuchamos las quejas del amor de 2 pastores. Salicio, que se lamenta de la indiferencia de su amada Galatea, y Nemoroso, que llora la muerte de su amada Elisa. En ambos casos, toma Garcilaso la voz de sus pastores para referirse a sus propias penas de amor por Isabel Freire. Primero, en vida, Isabel se casó apenas un año después de que Garcilaso la conociera, y más tarde, en la muerte, que falleció en el año 1533, un año después que el poeta. La segunda egogla, en realidad la primera que fue redactada, fue escrita en los primeros tiempos de su estancia en Nápoles y es la más extensa, casi 1900 versos. En una primera parte, el pastor Albanio refiere sus amores por Camila y en la segunda, Nemoroso hace un elogio alegórico de la casa de Alba. Esta es la más completa formalmente. La tercera egogla es probablemente la última composición de Garcilaso y está escrita en octavas reales. Contiene una descripción idealizada del paisaje toledano del río Tajo, en el que las ninfas tejen varios tapices de tema mitológico y otro que muestra los funerales de la ninfa Elisa, nuevamente Isabel Freire. La egogla concluye con un diálogo de 2 pastores, Tirreno y Alcino, que se describen uno al otro la belleza de sus respectivas amadas, Ferinda y Filis. Vamos a hacer nuestra pausa a continuación para meternos de lleno en nuestras claves de lectura, no sin antes recordarles los lugares donde nos pueden descargar, donde nos pueden escuchar, como les decía en el primer corte. Y pues estamos en iVoox, estamos en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn,
en YouTube, como les había comentado, en SoundCloud, en Patreon y en Spreaker. Me gustaría que en alguna de esas plataformas pues nos siguieran o que nos dieran me gusta y que compartieran este audio para pues otras personas que estén interesadas en esto que estamos haciendo aquí en Crónicas Lunares. Y pues nada, vamos a hacer la pausa y regresamos con nuestras claves de lectura. La importancia de la obra de Garcilaso reside, pese a su evidente trascendencia, no tanto en sus innovaciones formales al adoptar formas poéticas del Renacimiento italiano, sino por su idealismo que rompe con la tradición de la lírica medieval castellana. Es una poesía que caló hondamente ya en sus contemporáneos, tanto por su carácter renovador como por su extraordinaria belleza formal, siendo muy pronto seguida por Gutiérrez de Cetina, Hernando de Acuña, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y otros poetas menores. El tema es, evidentemente, el amor no correspondido o frustrado por la muerte de la amada. La protagonista de los poemas es casi siempre Isabel Freire, objeto de los anhelos de Garcilaso, aunque paradójicamente, y como ha sido señalado en numerosas ocasiones, ello no trajo consigo la merma alguna de su amor sincero y sosegado por su legítima mujer, Elena de Zúñiga, a pesar de ser este un matrimonio de conveniencia, por decirlo de algún modo, promovido por el emperador. La musicalidad del verso, la belleza de las descripciones y el virtuosismo de su lírica son los factores fundamentales en la lectura de la poesía de Garcilaso. ¿Qué tal si nos vamos a echar un clavado en esa lectura si es que pudieses encontrar el libro, si es que lo tienes a lo mejor ya en tu biblioteca personal, o puedes encontrarlo en alguna biblioteca pública? Puedes echarte un clavado y dejarme tus comentarios aquí en las diferentes plataformas donde ya dijimos anteriormente. Y pues nada, vamos a hacer esta pequeña pausa y regresamos. Garcilaso, como ya dijimos, murió víctima de las heridas recibidas en el asalto de una fortaleza en la Provenza. Cuando al frente de sus hombres ascendía por una escala adosada a la muralla, una gran piedra lanzada por los defensores le alcanzó en la cabeza y cayó precipitándose en el foso. Una muerte terrible para tan excelso poeta. Garcilaso no se ocupó en vida de publicar sus poesías. Fue la viuda de su amigo y compañero Juan Boscán, quien, al decidirse a dar a luz la obra de su marido, habiendo hallado algunos de los poemas de Garcilaso, los incorporó al libro que fue editado en Barcelona en el año 1543. Curiosamente, de los dos poetas fue Boscán quien decidió primero adoptar las formas métricas italianas, estimulado por Navajero, y arrastrando en ese camino a su amigo. La obra de Garcilaso provocó una clara ruptura de la lírica castellana. En un bando se situaron los que adoptaron con entusiasmo la nueva forma renacentista, como Gutiérrez de Cetina o Hernando de Acuña, y en el otro los defensores acérrimos de las formas tradicionales que acusaron a los primeros de aceptar extranjerismos. Pero el estilo italiano se acabó imponiendo de forma imparable. Así surgieron las escuelas samaritanas, representadas casi exclusivamente por
Fray Luis de León, y la escuela sevillana, mucho más fértil, encabezada por Fernando de Herrera, que fue filólogo, editor y comentarista de Garcilaso, y seguido por Baltasar de Alcázar, Francisco de Medrano y Francisco de Aldana. Caso aparte representa a San Juan de la Cruz, también muy influido por Garcilaso, pero que, junto a Santa Teresa de Jesús, se debe inscribir en el conjunto de literatura mística y ascética. La poesía española de tendencia italianizante se inicia con Mi ser imperial, un genovés avecindado en Sevilla, autor de Decir de las 7 virtudes. Y le sigue el Marqués de Santillana, autor, entre otras obras, de unos sonetos fechos al italiano modo, aunque su obra más conocida son las Serranillas. Juan de la Mena se formó en Salamanca y en Italia y es autor de una poesía cortesana muy elegante, pero ha pasado a la posteridad por su Laberinto de la Fortuna, también llamado Las 300, por el número aproximado de sus estrofas. Jorge Manrique es recordado por las célebres coplas dedicadas a la muerte de su padre, el condestable Rodrigo Manrique. La plenitud de las nuevas formas métricas italianas se alcanzaba ya en el barroco con la obra de Garcilaso y de Juan Boscán, que se consolida posteriormente con Gutiérrez de Cetina, Hernando de Acuña, Fray Luis de León, Fernando de Herrera, etc. Una buena perspectiva de la obra de todos estos autores se puede obtener de la lectura de una de las numerosas antologías que suelen titularse Las 1000 mejores poesías en la lengua castellana. Esto fue Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun, como les comentaba. Espero que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo muy caluroso, muy fuerte a toda la gente que se toma el tiempo para descargarnos. Sé que ya somos más de 60 países los que están aquí descargando. Necesito hacer una pequeña listita de las ciudades de esos países donde nos escuchan y pues simplemente lo haría para mandar saludar a cada una de ellas y los lugares donde nos están descargando, donde se están tomando el tiempo para estar aquí con nosotros. Pero por lo mientras, pues les mando un abrazo a todas las personas que se toman el tiempo para escuchar el día de hoy, la recomendación de los libros que tenemos el día de hoy, como lo fue de Lunae Daes con hoy de Garcilaso de la Vega. Recuerden que la próxima semana vamos a tener nuestra recomendación de Luis de Góngora y Argote, que se llama Soledades, en su libro también de Góngora y Argote, y que bien vale la pena echarnos un clavado dentro de toda esta corriente literaria que se presentó después de la Edad Media y en el inicio del Renacimiento, que nos ha influido mucho a los escritores que vinieron después y que pues nosotros tenemos el chance de poderlos encontrar fácilmente en nuestras librerías, en nuestras tiendas donde compramos nuestros libros. Esos escritores del Renacimiento que fueron influidos primero por estos autores de los cuales estamos hablando, que salieron después de la Edad Media. Y pues nada, vamos a escuchar a continuación nuestra parte de Pedro Páramo, como lo hemos estado haciendo cada lunes también, cada Lunae Daes, que hemos estado contando aquí nuestra sección de Pedro Páramo. Y pues sin más ni más, les mando un abrazo muy fuerte, les agradezco mucho el tiempo que se toman para esto. Como les decía, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, y pues muchísimas gracias por estar. Había estrellas fugaces, las luces en Comala se apagaron, entonces el cielo se adueñó de la noche, el padre Rentería se volcaba en su cama sin poder dormir. Todo esto que sucede es por mi culpa, se dijo.
el temor de ofender a quienes me sostienen, porque esta es la verdad. Ellos me dan mi mantenimiento, de los pobres no consigo nada, las oraciones no llenan el estómago. Así ha sido hasta ahora, y estas son las consecuencias. Mi culpa. He traicionado a aquellos que me quieren y que me han dado su fe y me buscan para que yo interceda por ellos, para con Dios. Pero ¿qué he logrado con su fe? ¿La ganancia del cielo o la purificación de sus almas? ¿Y para qué purificar su alma, si en el último momento todavía tengo frente a mis ojos la mirada de María Diada, que vino a pedirme salvar a su hermana Eduviges? Ella se sirvió siempre de sus semejantes, le dio todo lo que tuvo, hasta le dio un hijo a todos, y se los puso enfrente para que alguien los reconociera como suyo, pero nadie lo quiso hacer. Entonces le dijo: en este caso, yo soy también su padre, aunque por casualidad haya sido su madre. Abusaron de su hospitalidad por esa bondad suya de no querer ofenderlos, ni de masquitarse con ninguno. Pero ella se suicidó, obró contra la mano de Dios. No le quedaba otro camino, se resolvió a eso también por bondad. Falló a última hora, eso es lo que le dije. Y en el último momento, tantos bienes acumulados para su salvación y perderlos así de pronto. Pero si no los perdió, murió con muchos dolores, y el dolor... Usted nos ha dicho algo acerca del dolor que ya no recuerdo. Ella se fue por ese dolor, murió retorcida por las sangres que la ahogaban. Todavía veo sus muecas, y sus muecas eran los más tristes gestos que ha hecho un ser humano. Tal vez rezando mucho. Vamos rezando mucho, padre. Digo tal vez, si acaso, por las misas gregorianas. Pero para eso necesitamos pedir ayuda, mandar traer sacerdotes, y eso cuesta dinero. Ahí estaba al frente, a mis ojos, la mirada de María Daida, una pobre mujer llena de hijos. No tengo dinero. Eso usted lo sabe, padre. Dejemos las cosas como están. Esperemos en Dios. Sí, padre. ¿Por qué aquella mirada se volvía valiente ante la resignación? ¿Qué le costaba a él perdonar cuando era tan fácil decir una palabra o dos, o 100 palabras si éstas fueran necesarias para salvar el alma? ¿Qué sabía él del cielo y del infierno? Y sin embargo, él perdido en un pueblo sin nombre, sabía los que habían merecido el cielo. Había un catálogo. Comenzó a recorrer los santos del panteón católico, comenzando por los del día. Santa Nunilona, virgen y mártir. Anercio, obispo. Santas Salomé, viuda. Alodia o Elodia y Nulina, vírgenes. Cordulia y Donato. Y siguió. Ya iba siendo dominado por el sueño cuando se sentó en la cama. Estoy repasando una hilera de santos como si estuviera viendo saltar cabras. Salió fuera y miró el cielo. Llovían estrellas. Lamentó aquello porque hubiera querido ver un cielo quieto. Oyó el canto de los gallos. Sintió la envoltura de la noche cubriendo la tierra, ese valle de lágrimas.